Vale, está muy interesante, miren, tengo que usar mi careta para poder entrar. Y esta te la proporcionan acá mismo en el restaurante. Me sanitizo, los pies, exactamente. Te lavas las manitas. Y para enjuagarte, pisas esto. Y ya sale el agüita aquí. ¡Listo! Amigos, ¿cómo están? Este es otro video pensado para personas del futuro. Vaya, estamos viviendo sucesos de lo más extraños, están pasando cosas muy raras. Así que decidí que de vez en cuando voy a documentar varios aspectos de nuestra vida cotidiana, de nuestra nueva normalidad, para que queden en registro y personas del futuro sepan cómo fue vivir en nuestra era de una manera completamente objetiva, sin opinar, únicamente mostrar qué es lo que está pasando, cómo es que estamos viviendo, qué es lo que consideramos normal en 2020. Así que bueno, los pongo en contexto. Es actualmente el año 2020, para ser más específico, el día 9 de julio, y el mundo está experimentando una pandemia. Esto ha cambiado nuestro estilo de vida por completo. Nuestras salidas a la calle han sido limitadas muchísimo. Tiendas, supermercados, restaurantes no operan de la misma manera en lo absoluto. Y de hecho, eso es lo que quiero documentar en este video. Quiero mostrarles cómo es ir a un restaurante en nuestra normalidad. Realmente los restaurantes habían permanecido cerrados por completo, no se permitía el acceso. Podían únicamente operar con envíos a domicilio, pero desde hace unos días, hace muy pocos días, ya en Ciudad de México, que es donde yo me encuentro, comenzaron a reabrir ciertos establecimientos. No sé, ¿para qué les cuento más? Mejor se los muestro. Hoy quiero que visitemos algunos restaurantes de diferentes rubros para ver cómo es esta nueva normalidad y que cada quien se forme su propio juicio. Por supuesto, no voy a opinar en lo absoluto de nada, nada más les voy a ir enseñando cosas de nuestra realidad, de nuestra normalidad. Vamos a darle, tenemos que ponernos nuestro cubrebocas. Ningún establecimiento hoy por hoy te permite entrar si no tienes una máscara, un tapabocas. Acompáñenme. Pues vamos a empezar documentando en un establecimiento de McDonald's. En sus tiempos sigue siendo McDonald's el imperio multimillonario que hoy en día es. Establecimiento de comida rápida. Vamos a ver, me da mucha intriga saber cómo está eso. Podemos ver que, miren, aquí es nada más salida, tenemos que dar la vuelta. Miren, desde aquí ya podemos empezar a ver, estos establecimientos se caracterizan porque pues, tienen juegos para niños y así. Podemos ver que por supuesto están cerrados. A ver, aquí está la entrada. Mac protegidos, buen eslogan. Me toman la temperatura, ok, para entrar. Ok, estos son unos tapetes desinfectantes. Muchas gracias, hermano. Gracias. Me pongo mi gel antibacterial y pasamos. A ver, miren, está de verdad muy interesante. Ya están permitiendo que 30% entre al restaurante. Pero miren, sí podemos ver que la gran mayoría de las mesas permanecen cerradas. Todos los trabajadores tienen su careta facial. Eso es en todos lados. Y para pedir tienes que mantener lo que se le llama hoy en día la sana distancia, que es 1,5 metros entre un cliente y otro. Así es como tienes que estar. Miren qué curioso, no sabía que ya estaban permitiendo que gente se sentara a comer como tal. Pero qué tal, es rarísimo verlo así, ¿no? Mac protegidos, zona cerrada. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Así es un establecimiento de comida rápida. Un McDonald's, me imagino en sus tiempos debe continuar siendo un imperio multimillonario. Vamos a visitar otro tipo de establecimiento. Ahora vamos a ver cómo opera otro tipo de restaurante. Este es un restaurante japonés de la ciudad. Podemos ver que están marcadas ahí las cruces para que espere la gente con su sana distancia. Cabe mencionar que actualmente muchos restaurantes operan únicamente con reservación. Si no tienes reservación no puedes entrar a sentarte como tal. Otros no. Vamos a ver si este nos permite el libre acceso así nada más. ¿Cuál es el procedimiento aquí? A ver, tengo que ponerme la careta entonces. Órale, está muy interesante, miren, tengo que usar mi
mi careta para poder entrar y esta te la proporcionan acá mismo en el restaurante. Entonces tengo que poner mi careta facial para entrar y, entonces me sanitizo, los pies exactamente. Miren, para que no tengas que tocar nada, todo es así. Entonces agarras tu jaboncito aquí, te lavas las manitas y para enjuagarte pisas esto y ya sale el agüita aquí. ¡Qué interesante! Listo. Están los carriles trazados, ¿no? De entrada y de salida. Gracias. Entonces, ya que llegas a tu lugar, ya te puedes quitar la careta, ¿ok? O sea, ya aquí ya puedes quitarte la careta, ya puedes quitarte el cubrebocas, porque si no, pues, ¿cómo vas a comer? De hecho, ni sé cómo me estaré escuchando con esta cosa. Entonces, siempre y cuando yo esté en el perímetro de mi mesa, me puedo quitar el cubrebocas, obviamente, para poder comer, pero en cuanto salga del perímetro de mi mesa, tengo que volvérmelo a colocar. Por ejemplo, cada que voy al baño, tengo que ponerme otra vez mi careta, mi cubrebocas, y así se protege a los demás comensales. Otra observación interesante es que los restaurantes ahorita no pueden tener música alta. De hecho, en muchos de ellos ni siquiera música puedes tener. La justificación de esto es que si hay música alta en los lugares, entonces la gente tiene la necesidad de hablar alto, y al hablar alto es mucho más probable que estés escupiendo, que estés expulsando saliva. Entonces eso pues no es seguro en nuestros tiempos, según nuestras autoridades. Otra cosa bien curiosa de estos tiempos es que con la reapertura de los restaurantes, en la mayoría de ellos ya no hay menús físicos, ¿ok? Ya son menús digitales. Entonces apuntas con el código QR, abres y ya aquí miren, tienes todo tu menú, todo el menú de lo que hay aquí en el restaurante. Procedes a pedir y así de esta manera no se están compartiendo menús entre clientes, entre comensales. ¿Qué tal? Qué curioso, qué raro, ¿no? A las personas del futuro y también de la actualidad, para que sepan cómo se está viviendo aquí en México, en sus países, en sus ciudades, cómo es. Vamos a otro restaurante, vamos a otro tipo de establecimiento. Otro tipo de establecimiento que vale la pena que analicemos, que documentemos, son los lugares de comida callejera. Aquí en Ciudad de México la comida callejera está por todos lados, y a raíz de esta situación que estamos viviendo, se ha visto de verdad muy reducido. Así se las pongo, no sé en este parque en particular, pero normalmente estos parquecitos donde están estos puestos de comida estarían llenos, de verdad, muchos. Y ahorita podemos ver que están nada más 2 operando. Y miren, operan de esta manera. Están así cubiertos con plástico, ahí el letrero de sana distancia. Entonces tú pides así desde afuera. Te cocinan ahí todo, ¿no? Tienes aquí obviamente tu gel sanitizante y ya, te entregan tu comida y pues comes lejitos, ¿no? Tienes que estar alejado del puesto como tal. También miren, por ejemplo, esta persona que está vendiendo aquí dulces y similares, también miren, tiene que estar así con su plástico para que realmente no te acerques como tal a los dulces, sino que tú le pides desde afuera, así de, oye, quiero ese dulce de ahí, ¿no? Entonces no estás como tocando todo, no estás como dejando tu saliva por todos lados. Tiene también acá su gel desinfectante, su letrero de sana distancia, y pues sí, así es como están operando estos lugares en nuestra normalidad. Estoy platicando acá con las muy amables personas del puesto. Prefirieron no salir en el video, pero les pregunté que desde cuándo están abriendo y hasta qué hora pueden abrir ahora. Me platican que tiene nada que volvieron a abrir, tiene menos de una semana que ya las autoridades les dieron permiso de volver a abrir sus negocios. ¡Qué fuerte!, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron sin poder abrir sus negocios? Y en estas nuevas normas pueden operar hasta las 9 de la noche, que es lo que la ley dice. Hasta las 9 de la noche pueden permanecer abiertos. En restaurantes como el que fuimos a visitar, eso no se los dije ahí, pero se los digo ahorita, pueden operar hasta las 10 de la noche, ¿ok? Más de 10 de la noche ya no, todo tiene que estar cerrado. ¿Qué tal? Raro, ¿no? A ver cómo es que se va normalizando todo esto. Vamos a ver ahora el interior de un café Starbucks. Estos en la actualidad yo creo que son los restaurantes de café más
famosos del mundo. Están por todos lados. Hasta hace poco estos establecimientos podían operar nada más un servicio para llevar. Vaya, la gente realmente no podía sentarse como tal en los establecimientos. Vamos a ver cómo es ahora. Podemos ver que muchas mesas ya están disponibles para que la gente se siente y muchas más están cerradas. Aquí miren cómo las cerraron. Bienvenido, disculpa las molestias, mesa fuera de servicio. Y así pusieron letreritos en todas las mesas que no se pueden usar. Entonces, por lo que estoy viendo, es una mesa sí, una mesa no, mesa sí, mesa no, mesa sí, mesa no. Y así se mantiene esta distancia. Para entrar al establecimiento como tal, es uso de cubrebocas obligatorio. Tienen de igual manera su tapete sanitizante, su gel. Así es como se están viendo estos establecimientos. Como lo ven, amigos, así es ir a un restaurante en nuestra muy extraña actualidad. Y también quiero platicarles un poquito sobre la opinión pública al respecto de esto. Yo no voy a opinar, no es importante realmente, pero lo que está opinando la gente en general, a ver, son como dos bandos. Algunas personas dicen que está mal que ya estén reabriendo las cosas porque siguen habiendo muchos contagios, seguimos estando en una situación bastante delicada, entonces que no deberían de estar abiertos lugares que convoquen a gente. Pero el otro lado, la otra opinión es que, hey, realmente nuestra economía actualmente está muy frenada. Y el reabrir estos establecimientos es una manera de reactivar nuestra economía, de que la gente empiece a trabajar nuevamente, de que se consuma. La industria de restaurantes es de suma importancia para nuestra economía. Entonces sí, mucha gente está más por ese lado. Así que bueno, amigos, con esto concluimos. Como ven, nuestra nueva normalidad. Bares y antros, o sea, discotecas y demás, aquí todavía no abren. Yo creo que van a abrir en un buen rato. Pero sí he platicado con amigos de otros países que me cuentan que en ciertos lugares ya están reabriendo, por ejemplo, las discotecas, pero no puedes bailar, o sea, no puedes estar en la pista de baile como tal, sino que nada más puedes estar en tu lugar como moviendo la cabecita tantito. De verdad está muy raro, está muy loco. Coméntenme, gente del presente, qué otros aspectos valdría la pena documentar. Gente del futuro, coméntenos. ¿Sigue siendo así su normalidad? ¿Qué les parece todo esto que estamos experimentando? Bueno, con esto me despido. Gracias por haberme visto. Adiós.